Ahí está, Todavía no ahí está grabando. apareció. La grabación se ha iniciado. ¿Se me escucha? Perfecto, ¿Se me sí. escucha? Sí. Bien, entonces, bien. Vamos a arrancar entonces con, con los desarrollos. Había visto recién una pregunta en el chat que alcancé a anotar. Lo vamos a estar comunicando la semana, la fecha de la evaluación, pero presuponemos que es alrededor del 15. Entonces va a comunicar. Si no tienen alguna pregunta o alguna duda respecto del tema dado en la clase anterior, empezamos con el desarrollo, el primer desarrollo fundamental para después poder llegar a entender o a comprender el significado y la importancia del derecho. Habíamos dicho, dijimos en las clases introductorias, o no menos en la primera clase, que nuestro punto de partida era explicar la relación entre nosotros y el derecho. Lo primero que tenemos que hacer entonces es indagarnos o indagar sobre nosotros mismos. La famosísima pregunta, tan antigua como el hombre, que se traduce de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Esta es una pregunta antiquísima porque ya en las primeras culturas se pensaba o se formulaba. Sin embargo, todavía no tenemos una respuesta que podamos decir agota la cuestión de manera definitiva. Sin embargo, el cuestionamiento antropológico tenemos que hacerlo. En consecuencia, vamos a, de una manera básica, no al nivel de una preparación académica sobre filosofía, porque la antropología filosófica ya de por sí es una materia de la carrera de filosofía muy larga. Vamos a tratar de hacer una especie de resumen o compilado en lo que a nosotros nos toca o nos interesa. Un análisis básico del significado del ser humano, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos que si tomamos conocimiento de cuáles son nuestras notas, las notas de lo humano, vamos a poder entender no solo el significado o el sentido del derecho, sino que a partir de entender el sentido y el significado podremos comprenderlo y sobre todo elaborarlo de una manera adecuada. Como decía, la pregunta antropológica fundamental y básica es ¿qué somos? ¿Cuándo aparecen qué es lo que nos lleva a preguntarnos sobre el hombre y que origina la materia antropología filosófica? Los diferentes pensadores se ponen de acuerdo o consideran que hay tres notas que harían surgir en nosotros la pregunta sobre qué somos. La primera sería el asombro o la admiración ante lo creado. Por ejemplo, la belleza de los paisajes, el surgimiento de la vida, la multiplicidad de culturas y de lenguas, la aparición, el curso de las estaciones, el hecho mismo de cumplir ciertos ciclos, descansar, abrir los ojos y encontrarnos nuevamente con la novedad del mundo que después se convierte como una especie de automatismo, pero que en algún momento cuando estamos contemplando, si se quiere, la realidad con motivo del ocio o lo que fuere, nos llama poderosamente la atención. Esta sería uno de los motivos por los cuales nosotros nos preguntaríamos por la realidad y por nosotros mismos. Es más bien típica esta manera de enfrentar el problema del ser humano, es más bien típica de primeras etapas en el pensamiento de la humanidad. Por ejemplo, la contemplación, la admiración y el estupor ante la realidad era el punto de partida o fue el punto de partida para la filosofía griega. Los filósofos griegos o los pensadores griegos de esa época, al estilo de Aristóteles, Platón y algún otro, empezaban a reflexionar sobre la condición humana en función, por ejemplo, decía Sócrates, de la maravilla de que los seres humanos pudieran comunicarse entre sí.
Luego se agregan dos motivaciones más. Una sería, ya avanzada la historia de la humanidad, la cierta incomodidad o falta de certeza o inseguridad ante la realidad. Vamos a ver en un ratito, cuando analicemos el quiebre que la cultura occidental tiene en punto a las ideas, es la salida de una etapa medieval o renacentista en donde los seres humanos estaban al abrigo de un Dios y el plan divino, a la edad moderna, donde hay una especie de ruptura, de quiebre con las ideas religiosas, y en donde el sujeto, al romper de alguna manera con lo divino, con Dios, se va a encontrar una especie de soledad o aislamiento. Lo vamos a ver enseguida con más detalle. Pero este dato, esa inseguridad que plantea que nos suelta la mano alguien importante, podríamos hacer un símil, si se quiere. Es el momento, por ejemplo, en cuando en nuestra vida de relación o de desarrollo cortamos lazos o amarras con nuestros progenitores. El que la madre o el padre nos suelten la mano para que empecemos a caminar solos siempre genera una especie de cimbronazo, cierto temor, cierto desafío, pero también cierta inseguridad. Ya no tenemos el abrigo de quien nos está guiando, sino que las cosas las tenemos que empezar a hacer por nosotros mismos. Todo esto genera cierta inseguridad en cualquier etapa de la vida, pero lo pongo como un ejemplo. Y también como tercer motivo para preguntarnos sobre nosotros mismos, y esto ya diría es más propio, típico de sociedades contemporáneas, es el fracaso y la desilusión que nos genera el no cumplimiento de las metas que nos proponemos, el fracaso, por ejemplo, cuando un vínculo o una relación que se supone destinada a perdurar para siempre, como podría ser una amistad, se rompe o se quiebra. El mismo problema, el problema capital o liminar, el problema capital o liminar del ser humano, que es la muerte, la frustración, la desilusión ante la muerte, sobre todo si nos toca o no nos afecta de manera directa. En estas circunstancias nos preguntamos primero, nos damos cuenta de la propia levedad. Había un pensador que se llamaba Kundera, él decía, tuvo una obra muy conocida que se llamaba La insoportable levedad del ser, es decir, ante la desaparición del otro, descubrieron que también nosotros podríamos mañana, en 10 minutos, ya no estar más. Entonces, todas estas cuestiones que pueden generar diferentes problemas anímicos, por ejemplo, angustia, miedo e incertidumbre, también pueden llevarnos a plantear qué somos. La mayoría de los pensadores sostienen que, si bien esta es una pregunta muy antigua, todavía no le hemos dado respuesta y no sabemos si en algún momento vamos a poder dar una respuesta que cierre la cuestión y deje que este interrogante pase a convertirse en un problema, en una certeza. Y algunos dicen con razón que en esta época probablemente es la que tenemos más a mano, porque es la que nosotros vivimos, con profundos, temáticas muy profundas, ligadas a la muerte, etcétera, nos lleva a cuestionarnos sobre cuál es nuestra identidad, y por eso es importantísimo tratar de dar alguna respuesta, aunque sea provisoria o provisional. A esto se dedica, o este es el métier de la antropología filosófica, el intento de responder a estas preguntas. ¿Y por qué tendríamos que responder a estas preguntas? Dijimos en el punto de partida, en la clase inicial, nosotros consideramos que cualquier producto humano, cualquier expresión cultural, incluida, por supuesto, el derecho, se apoya, se sustenta sobre, cuando se construye a lo largo del tiempo, sobre una determinada imagen del hombre. Si quieren hacerme alguna pregunta, me olvidé de contar esto, pero lo reitero, lo repito, abren el micrófono, se desmutean y me consultan. Decía entonces, este es nuestro punto de partida. Si esto es cierto, por ejemplo, más adelante, cuando ya hayamos agotado la vida antropológica y nos estemos metiendo de pleno en el derecho,
vamos a ver que cuando hacemos el derecho, si analizamos en profundidad el producto cultural, podremos o podamos descubrir ciertos rasgos de nuestra condición humana. Pero esto queda, por supuesto, hay mucho más camino que recorrer o por recorrer, queda diferido después del análisis sobre el hombre que hagamos. ¿Cuántas antropologías vamos a analizar? Vamos a ver 3 antropologías. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos para elegirlas? Nos vamos a basar en un dato incontrastable. Son antropologías que de alguna manera han permeado al hombre, al menos a los que formamos parte de la sociedad occidental, de la cultura occidental. Una antropología sobre todo muy importante, no digo muy importante en términos de valor, sino en términos de influencia, de incorporación a, a nuestros comportamientos, que es la que vamos a denominar individualismo. Esta es la más importante porque es la que todavía se mantiene de alguna manera vigente en el talante de la humanidad, al menos sobre todo la humanidad o la cultura occidental, y también ha infeccionado de alguna manera a otras culturas, a otras formas de pensar y vivir en la realidad. Juntamente con esta, vamos a analizar también lo que nosotros llamamos colectivismo. El colectivismo también es una antropología importante. ¿Por qué? Porque el colectivismo fue una manera de entender al ser humano fuerte, muy presente en los primeros tiempos de la historia. Por eso tenemos que conocerla. Y además, como lo vamos a ver, va a surgir renovada como una especie de reacción ante el individualismo. Serían dos polos opuestos, las dos caras opuestas, ¿no? Individualismo y colectivismo. El colectivismo va a surgir nuevamente como reacción, ya muy entrado el siglo XVIII y siglo XIX, en respuesta, por ejemplo, a la problemática ocasionada por la revolución industrial. Al lado de estas, lo vamos a contar ahora, al lado de estas dos perspectivas va a aparecer una tercera. Esta tercera perspectiva es la que nosotros consideramos como pretendidamente verdadera. Voy a hacer una aclaración que nos va a servir para entender después el análisis de las dos primeras. No estamos tratando de inventar una nueva condición humana, estamos tratando de reflejar rasgos que son imperecederos, que en algún momento fueron importantes en la historia de la humanidad y que luego se ocultaron. Hoy consideramos que la verdadera condición humana está oculta, está disimulada, está negada, si se quiere, en algunos momentos o dimensiones, porque las otras dos lecturas la han opacado, sobre todo la primera, como lo vamos a ver, que es el individualismo. Entonces, es proponer una alternativa, como dice un filósofo del diálogo, Martin Buber, que vamos a echar mano recurrentemente. Lo que se trata es de volver a esa alternativa excluida, que en algún momento, bajo algunas circunstancias, olvidamos. Esta va a ser nuestra perspectiva, que nosotros llamamos o denominamos perspectiva dialogal o dialógica, para diferenciarla de las otras dos. La primera, entonces, repito, la primera, desde el punto de vista filosófico, se llama filosofía egológica. Desde el punto de vista económico, político y social, se llama individualismo. La segunda se llama, desde el punto de vista filosófico, filosofía de la totalidad. Desde el punto de vista económico, político, social, la denominamos, como les dije, colectivismo. Y la tercera es denominada, tiene muchos nombres, porque hay muchísimos autores dialógicos, pero los clásicos, el nombre más difundido o más leído es el de filosofía del diálogo o filosofía de la intersubjetividad, que es la que vamos a proponer o vamos a contar en la clase que viene. Vamos a empezar a contar en la clase que viene. Objetivo, insisto en esto,
¿Cuál es el objetivo o la finalidad? Analizar al derecho, entender al derecho y ver si el derecho está siendo adecuadamente elaborado. Si ha sido adecuadamente elaborado, vamos a hacer una especie de crítica y cómo podemos, si lo estamos elaborando mal, hacerlo adecuadamente. Recuerden que esto está ligado a lo que se contó en la clase anterior, cuando dijimos si se podía juzgar el valor de un producto cultural. ¿Se puede juzgar el valor de un producto cultural? La respuesta es positiva. Es sencilla. Lo que complica la cuestión es con qué criterio vamos a juzgar un producto cultural. ¿Por qué complica la situación? Y la situación se complica porque, supongamos que nosotros querramos, como lo vamos a hacer, enjuiciar a otra cultura, nosotros lo vamos a hacer desde nuestro lugar, desde nuestra cultura. Por lo tanto, ya, entonces la dificultad es mayor. De esto no nos damos cuenta porque usualmente cuestionamos a otras culturas sin saber que lo estamos haciendo desde el lugar de nuestra cultura que tal vez no tenga nada que ver con aquella que cuestionamos. Entonces la cuestión sería, si constantemente estamos cuestionando y enjuiciando a otras culturas, generalmente tenemos las dos posibilidades: enjuiciarla de una manera positiva, que es la más difícil, o enjuiciarla de una manera negativa, que es la más frecuente. ¿Sobre qué base lo hacemos? ¿Por qué nos consideramos mejor que otras culturas? ¿Podríamos enjuiciarla? Sí, pero a riesgo, y lo voy a dejar planteado, a riesgo de caer en lo que usualmente caemos, que es el relativismo. El relativismo, en última instancia, implicaría olvidarnos del lugar de enunciación, como cuestionamos esa cultura, y por supuesto, al descubrir inmediatamente que al compararlas son diferentes, pensar que la nuestra es la más adecuada. Y podríamos llegar a un extremo, también podríamos llegar a un extremo que es suponer que mi cultura es mejor que la otra y en consecuencia intentar convertirla en una copia de la nuestra. Pero intentar convertir a otra cultura en una copia de la nuestra implica, entre otras cosas, fundamentalmente, invadir, conquistarlas o juzgar y disciplinar a la otra cultura. Vamos a ver que esto ha sido el resultado de la primera lectura. Estas son las dificultades. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio para juzgar un producto cultural? Este criterio tiene que ser un criterio transcultural, quiere decir un criterio, algo que esté más allá de las culturas en el espacio y en el tiempo. ¿Por qué? Porque supondríamos que excede el nivel de una cultura en particular, de muchas culturas en particular, y también excede el criterio temporal. Por ejemplo, si existiese este criterio, me permitiría no solo juzgar la situación actual, sino, por ejemplo, pensemos, considerar si la cultura china en los primeros, en el siglo II después de Cristo, en el siglo III después de Cristo, es adecuada o no. Acá estaríamos haciendo un análisis en el tiempo. Y en el espacio, por ejemplo, comparar la cultura occidental con la cultura amerindia. Es decir, la cultura amerindia es la cultura del continente latinoamericano que fue devastado, destruida por el conquistador. Pero entonces, en este caso estaríamos haciendo en este momento una comparación sincrónica. Comparamos la cultura occidental con la cultura de los países andinos o de la llamada amerindia. ¿Existe el criterio? Sí. ¿Cómo lo vamos a denominar? A este criterio lo vamos a llamar invariantes o invariables humanas. Si este criterio existe y creemos que existe, con él vamos a poder viajar en el espacio y en el tiempo y juzgar el mayor o menor valor de productos culturales. Ese sería el criterio, discúlpeme, profesor, este sería el criterio transcultural, el que está más arriba. Este sería el criterio que permite, tomando en consideración datos de todas las culturas en el tiempo y en el espacio, juzgar hacia adentro a las mismas. ¿Y cómo dijo que se llamaba? Porque no escuché bien ahí. Invariantes
Algunos lo llaman invariantes o invariables humanas. Bien. Son, Perdón. lo adelanto, alcanzaría con 2, 3 o 4 notas que nosotros podamos fundamentar, se corresponden con nuestra condición humana. ¿Cómo vamos a saber si se corresponden o no? En principio. Y acá vamos a tomar una enseñanza de la filosofía contemporánea, la filosofía denominada existencialista, que nutre a la denominada filosofía dialogal y personalista, que son las fuentes de nuestra idea, y es que tenemos que corroborarlo con nuestra propia existencia. ¿Se acuerdan del concepto que les di de filosofía de Luypen? ¿Qué dice Luypen? Luypen dice que la filosofía es reflexionar sobre la experiencia vivida. La mejor manera de saber si este criterio, ojo, que este criterio es como una especie de llave maestra. Conocer este criterio, manejar este criterio, que es como una especie de llave maestra, ¿qué nos permitiría? Nos permitiría descifrar cuáles son las claves para que un producto cultural cumpla el objetivo para el cual lo hemos creado, lo alimentamos, lo mejoramos o intentamos modificarla. Digo que es una llave maestra porque nos permitiría indagar en todos los productos culturales. Nosotros, por supuesto, en el derecho, pero podríamos usar esa misma llave para descifrar la economía, para descifrar la arquitectura, para descifrar el pensamiento, para descifrar la educación, porque todos estos son productos culturales. Esta llave nos permitiría, si se quiere, como una especie, lo que decíamos en la primera clase, como una especie de crítica, pero una crítica fundamentada, una crítica de vida. Vernos a nosotros mismos, reflexionar sobre nuestra propia experiencia cotidiana. La importancia, en uno de los trabajos que están subidos a las cátedras virtuales con relación a este tema, Héctor decía, él lo encabeza de esta manera, él dice, la crisis moral contemporánea como una crisis de interpretaciones sobre el hombre. Este es más o menos el título que tiene el trabajo. Lo que él quería decir es que había como una especie de crisis en el mundo, resultado de interpretaciones erróneas sobre lo humano. Y en ese trabajo va a dar o va a poner algunos ejemplos. ¿Por qué? Veamos esto, que es la conexión entre la imagen del hombre y la realidad y la práctica. Si pensemos, algún ejemplo sencillo, si nosotros queremos inventar, entre comillas, algo que permita que los demás vean qué es lo que pensamos, usemos la imaginación. Tal vez sería el origen del invento de la aparición de la escritura. Porque ¿qué hacemos con la escritura? Con la escritura volcamos lo que pensamos. La escritura es compartida por otros, esto nos permite que los otros, al ver lo que escribimos, entiendan o sepan qué es lo que nosotros pensamos. Al elaborar el producto que va a permitirnos entendernos con los demás, nosotros estamos volcando, aun cuando no lo sepamos, en ese producto ciertos rasgos o ciertas notas que hacen a nuestra propia existencia. Supongamos que nos consideramos, supongamos que yo escriba, pero me considere que todos los que estamos, que nos confrontamos, necesariamente vamos a terminar eliminándonos los unos a los otros. ¿Qué voy a volcar al usar esa herramienta, ese lápiz o la escritura para comunicar mis ideas? ¿Qué voy a poner? Voy a poner en parte en lo que cuento, escribo, esta nota. Entonces, por ejemplo, mi mensaje va a ser un mensaje negativo. Parafraseando a un filósofo de la modernidad, podría comunicarme con ustedes a través de la escritura y escribir una frase que diga el lobo es el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comunicando algo, ustedes me están entendiendo, pero en lo que escribo,
que tiene que ver con lo que pienso, estoy manifestando algo que puede ser consciente o no lo sepa, sea inconsciente, pero yo me vea a mí mismo así, de esta manera, y así los veo a ustedes. Entonces, les pongo, el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué deberíamos hacer con esto? Primero, ¿esto es correcto? ¿Cómo vamos a saber si esto que yo escribo es correcto? Ver cómo es el hombre. Porque yo acá estoy diciendo que el hombre es el lobo del otro hombre. Punto de vista negativo. Entonces tengo que investigar la condición humana. Si la condición, después de un análisis, la condición humana me demuestra que inevitablemente somos lobos los unos de los otros, ese producto cultural, eso que escribí, que se corresponde con la condición humana, diría, está bien elaborado, está bien hecho. ¿Por qué? Porque refleja lo que el ser humano es. Ahora, juguemos un poco también, sigamos jugando con la imaginación y supongamos que no somos lobos del otro, sino que por el contrario, somos buenos. Diría casi ángeles, esa famosa discusión filosófica entre si el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Digamos que seamos buenos por naturaleza y nos damos cuenta que somos buenos por naturaleza. ¿Qué pasa con ese producto cultural? Primera conclusión, está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Porque no se corresponde con lo que nosotros somos. Pero, y esto quiero marcarlo antes de contarles el individualismo, no es una cuestión teórica, no es una cuestión de develar el significado o no de ciertos términos, es una cuestión fundamental y grave porque es práctica. ¿Por qué es práctica? Porque esa imagen se va a trasladar al producto cultural y ese producto cultural se va a compartir con otros. Y esa imagen va a empezar a ser el fundamento de las relaciones entre las personas y de las instituciones que los seres humanos crean. Juguemos un poco con la imaginación. Si fuese cierto lo que planteé en el comienzo inicial, probablemente la sociedad empiece a generar instituciones que impidan que los seres humanos nos convirtamos en lobos los unos de los otros. Fíjense, esto se va a trasladar a la institución. Sigamos jugando, inventando, imaginando, ¿cuál sería, por ejemplo, una primera medida a condición de considerarnos en tal condición? Por ejemplo, generar lugares de detención en donde las personas que tienen un conato de agresividad con el otro sean separadas y sean vigiladas y por ende castigadas y separadas. Ahora, imaginemos, vuelvo al ejemplo, imaginemos que esto no sea la condición humana, que tal vez sea un error. Ese producto cultural servirá, puede servir para lograr el objetivo que nosotros nos planteamos, que es que estemos separados, que no nos agredamos y que simplemente nos vinculemos por formas lineales o abstractas. Sí. Y puede ocurrir que este producto cultural se mantenga durante muchos siglos incrementando el problema porque en realidad no lo resuelve, lo que hace es incrementarlo. ¿Se puede mantener en el tiempo un producto cultural? Sí. ¿Qué dijimos en la clase? ¿Qué dijimos en la clase? Creo que fue la clase anterior. ¿Qué planteamos en la clase anterior? La clase anterior planteamos que un producto cultural puede llevar siglos para ser modificado. ¿Por qué demora siglos? Porque no descubrimos que está mal elaborado. ¿Por qué la esclavitud, insisto, no significa que la esclavitud haya desaparecido, pero por qué la esclavitud como producto cultural estuvo vigente tantos siglos, la esclavitud descarnada como sistema, como institución? ¿Por qué? Precisamente por esto, porque no hubo un análisis profundo de la condición humana. Se tomó un dato, un rasgo como válido, se supuso que esto hacía a la condición humana, el que haya amos y que haya esclavos. Por supuesto, no nos olvidemos, lo vamos a ver, que hay que sumar el privilegio que ocasionó que algunos se vieran como amos y otros se vieran como esclavos, que sería una cuestión que hay que también tener en cuenta. Y esto hizo que se mantuviera durante muchísimos siglos. ¿Por qué? El común. ¿Qué pensaba el común? Y el común
dice, y si mentes muy poderosas sostienen que yo tengo que ser esclavo y otro tiene que ser amo, seguramente tengan razón. Además Este lo ejemplo, naturalizaban, profe. claro, esto implica una naturalización, tan sencillo como naturalizarlo. Por eso transcurridos tantos siglos. Sin embargo, el problema no está resuelto porque la esclavitud ya no aparece de una forma descarnada, pero sí aparece de una manera sutil. Porque además se ha agregado otro. Se han generado mecanismos para invisibilizar lo que significa la esclavitud, por lo cual la esclavitud pasa desapercibida o tal vez hay mecanismos que son indoloros, quiere decir, ya no generan los daños que se generaban en otro momento y uno puede ser esclavo sin sufrir físicamente, ¿no? En este caso ya habría que discutir la cuestión de la ciencia y la tecnología. Bien, eh, por esto es importante cuestionar un producto cultural. Pensemos en un último dato. Hay una tendencia constante en intentar modificar, por ejemplo, una tendencia constante en intentar modificar un sistema jurídico, los sistemas jurídicos. Resultado de ese intento constante de modificar los sistemas jurídicos, en mayor o menor medida el fracaso. En mayor o menor medida, siendo muy optimista, el fracaso. ¿Por qué? Porque son parches. Parches. ¿Pero por qué son parches? Y son parches porque nunca, o casi nunca, o si pasó de una manera muy, muy leve, imprecisa y fugaz, intentamos generar un cambio, una modificación, una reforma, descubriendo cuáles son los cimientos de ese producto cultural que queremos cambiar o modificar. A mí me parece muy interesante el ejemplo de la arquitectura, el ejemplo de una construcción. Si una construcción, después de muchos años, tiene problemas porque empieza a inclinarse, empieza a haber humedad, empiezan a descargarse las paredes, empieza a tener goteras, hay algún problema en esa construcción. Ahora, si para resolver ese problema de esa construcción, lo que se me ocurre es, por ejemplo, si se abren las ventanas, clavarlas, ponerle clavos para que no se abran. Si la humedad invade toda la casa, pintarla a nuevo, para que luego la pintura empiece a descascararse porque la humedad todavía está presente. Si se llueve, tratar de tapar desde adentro hacia afuera la gotera, ¿qué va a pasar? Y podrá funcionar 1, 2, 3, 4, 5 años. Cuando se caiga todo ese revoque, vamos a tener no un problema, dos problemas. Primero, instalados en el tembladeral de esa casa o construcción. Y además mucho más difícil de resolverlo. La cuestión, ¿cómo sería en el ejemplo arquitectónico? Es muy sencilla, o parece muy sencilla. Lo que habría que hacer es excavar. Si construimos, utilizando un término de pensamiento, tendríamos que construir, hoy muy en boga a nivel de pensamiento, psicología, etc. Si construimos y construimos mal, ¿qué habría que hacer? Deconstruir. ¿Qué implica construir? Deconstruir no es más ni menos que agarrar una pala imaginariamente y empezar a escarbar por debajo de la propiedad para ver los cimientos. ¿Cómo se hicieron los cimientos? ¿Qué tenía la mezcla? Que tenía una gran proporción de agua y poca de arena, los pilotes, ¿a qué distancia? ¿Se hizo un estudio de factibilidad? ¿Cómo son los cimientos? Porque tenemos que trabajar sobre los cimientos. Si no trabajamos sobre los cimientos, no podemos trabajar sobre los cimientos, por ejemplo, porque por ahí no sepamos que hay cimientos. O no trabajamos sobre los cimientos porque por ahí alguien no quiere mostrar los cimientos. ¿Por qué no quiere mostrar los cimientos? Porque inventemos disparatadamente, a lo mejor en esa casa viven muchos y pagan para vivir, pero el que recibe la renta por hacer vivir a muchos en una casa que se va
hablando, tal vez no quiera, por supuesto, que le digan, no nos podés cobrar esto, devolvernos la plata porque los cimientos son un desastre y corremos peligro o riesgo de vida. ¿Por qué? Porque se anula la ganancia. Dicho sea de paso, este ejemplo, si ustedes me permiten, no es un ejemplo tan viejo. Últimamente hemos visto y vamos a seguir viendo muchísimas construcciones que generan una altísima tasa de ganancia por buildings de propiedades que se construyen sin un estudio de factibilidad, lo que provoca que empiecen a deteriorarse los edificios, los departamentos o las casas linderas, que mueran operarios al hacerlo, lo que todavía es mucho más grave, y que también como resultado indirecto esto implique, por ejemplo, el menoscabo en los servicios esenciales. Voy un día, abro la canilla y no me sale nada de agua. ¿Qué pasa? ¿Me cortaron el agua? ¿Se me rompió un caño? No, no te cortaron el agua ni se te rompió un caño. Lo que pasa es que ese caño de agua que vos tenés, que en su momento se pensó iba a abastecer a 50 personas, por todos los emprendimientos inmobiliarios, ahora tiene que abastecer a 500.000 personas. ¿Te imaginás que 500.000 personas pueden tomar solo una gota de agua? Pero este dato es tenido en cuenta, diría tal vez va a haber que lidiar con un problema mayor, que es que se oculte todo esto. Volviendo entonces, cerrando este pequeño ejemplo, las reformas a los problemas se me ocurren, entre otros, los más básicos que siempre dan vuelta, que son los que más notoriedad tienen y más media tienen, que son los problemas de seguridad, terminan siempre cayendo en balde roto, porque seguimos insistiendo con las mismas respuestas monocausales sin descubrir cuál está la esencia del problema. Diría, no es tarde, diría, para algunas cosas tal vez sea muy tarde, 21 siglos de insistir con las mismas recetas, pero tal vez a tiempo todavía para empezar a modificarlas de a poco. Por eso la importancia de esta introducción a la antropología. Para el derecho, no, para todas las disciplinas, porque esto le pasa a todas las disciplinas. No solamente para el derecho, sino para todas las disciplinas. Vamos a ver entonces al individualismo y al colectivismo. Hablamos hoy de... empecemos por el colectivismo. ¿Por qué vamos a empezar por la filosofía de la totalidad? Porque de alguna manera fue la que permeó, moldeó la cabeza de los primeros hombres, las primeras culturas. Primera nota importante, ismo. ¿Por qué hablamos de individualismo y por qué hablamos de colectivismo? Esto yo creo que es muy importante, ese ismo. ¿Por qué no digo individuo y por qué no digo colectivo? Por una razón muy sencilla. El ismo agregado a la palabra individuo y a la palabra, no la palabra, perdón, al término individuo y al término colectivo, ya nos están dando una señal o una pista. ¿Cuál es la señal o la pista? Distorsión. Distorsión del significado original del término. Quiere decir que si yo llamo algo individualismo, lo estoy llamando porque en esa idea, teoría, punto de vista, lo que fuere, hay una distorsión del significado del término individuo. Lo mismo en colectivo. No es lo mismo colectivo que colectivismo. Colectivismo implica que en esa idea ya hay una distorsión del significado más profundo de lo colectivo. Y este es un dato que hay que tener en cuenta. En general, los términos, cuando les usamos la palabra ismo, implican una distorsión en origen. Voy al colectivismo. ¿Cuál es el lema del colectivismo? De la lectura antropológica denominada filosofía de la totalidad. El hombre es un ser para el todo. Este es como una especie de lema, de cliché, de consigna. Somos seres para un todo. Vamos a hablarlo como si nos estuviéramos pensando nosotros mismos. Somos seres para un todo. ¿Qué implica que postulemos que somos seres para un todo? Primero, que la referencia a nuestra condición no está dada por nuestra propia mera presencia o exclusiva individualidad, sino algo que nos supera, que es el todo. ¿Qué puede ser ejemplo de un todo? Ejemplo de un todo, voy a darles ejemplos que han ocurrido y ocurren en la historia.
Estado, nación, raza, clase. Todos estos son ejemplos de todo. Fíjense, si yo digo nación, es un concepto, pero es una altísima abstracción. ¿Por qué? El concepto nación es una altísima abstracción. Porque está conformado por todas las personas que viven en un territorio determinado y que se supone que tienen la misma nacionalidad. ¿Pero por qué es una abstracción? Porque el concepto está por sobre los sujetos. Tan es así que está por sobre los sujetos que en la antigüedad, puede ser Estado, puede ser tribu, en la antigüedad, si alguien no pertenecía a un todo, por ejemplo, a la tribu o a la polis, no podía pensarse como sujeto. ¿Mm? Perdía toda significación como sujeto. ¿Por qué? Porque en ese momento la humanidad no había tomado conciencia todavía adecuadamente de la condición de individuo. No nos habíamos dado cuenta que éramos previamente o antes, que formando parte de algo, individuos. En términos más, si se quiere, psicológicos, no habíamos tomado conciencia, autoconciencia o conciencia de nosotros mismos. De Por hecho, eso, sí, la pena mayor era el destierro, más que la muerte incluso. claro, el exilio era el castigo más flagrante que se le podría proporcionar a alguien porque lo sacamos del ámbito nutricio, lo poníamos afuera y entonces ya la existencia perdía su razón de ser. ¿Cuánto demoró? ¿Cuánto demoramos para tomar conciencia de nosotros mismos? Si quieren, hagan esta analogía que hace Pedro Lainentralgo, que fue un filósofo y pensador muy importante. Él hacía una analogía en el desarrollo de la humanidad con el desarrollo del sujeto. Él dice, nosotros, hasta una determinada edad que la psicología o la ciencia aplicada considera que es alrededor de los 9, 10, 11 años, si bien usamos la palabra yo, no la usamos en el sentido con que la puede usar un adulto. Cuando nosotros ahora adultos hablamos de yo, lo hacemos porque somos conscientes de nuestra propia individualidad y la diferencia con los demás. Los chicos, las criaturas hasta esa edad utilizan la palabra yo, pero en un sentido de afirmar en su propia individualidad. Es un término que repiten, porque están involucrados con el entorno. ¿Cuál es el entorno de alguien hasta esa edad? La familia, madre, padre, hermanos, ámbito íntimo, amigos, colegio y nada más. Pero dice la psicología, en algún momento, por esa edad, empezamos a utilizar la palabra yo para diferenciarnos del resto. ¿Mm? Nos empezamos a diferenciar. Entonces yo me diferencio, soy alguien distinto a mi hermano, al vecino, a mi amigo. Ahí entonces empezamos a tomar autoconciencia en nosotros mismos. Esto también le pasó a la humanidad. Se necesitaron muchos siglos para que culturalmente nos diéramos cuenta de nuestra condición de individuo y en consecuencia empezáramos a pensar, a considerar el otro también como individuo. Cuando esto pasa, cuando esta idea se rompe o se quiebra, a esto lo podríamos llamar también espíritu de grupo. ¿Mm? En las culturas antiguas o en las primeras culturas existía lo que se llamaba espíritu de grupo. Éramos en función de ese grupo. Teníamos, por ejemplo, prerrogativas si formábamos parte de cierto grupo. Volvamos al ejemplo de la polis. La polis, ¿qué pasaba en la polis? Los que formaban parte del grupo de, si se quiere, de griegos cultos, que no eran esclavos, sino que podían pensar, tenían privilegios en función de que eran parte, pertenecían a este grupo que era el de los pensadores. Los que no pertenecían, es una palabra también muy actual, perteneces a tal grupo como una especie de estatus, no pertenezco, o tengo estatus porque yo pertenezco, pero vos no. ¿Mm? Por ejemplo, esta es una imagen, si se quiere, retórica, muy utilizada
para promocionar tarjetas de crédito. Si uno tiene cierta tarjeta de crédito que se le identifica con determinado color, pertenece, lo que le suma como una especie de dato positivo a la propia realidad. Si no tenés esa tarjeta de crédito que no tiene ese color, no perteneces. Lisa y llanamente serías de segunda clase. Este dato del espíritu de grupo es peligroso. ¿Por qué? Primero, porque nos hace cerrar filas a nosotros hacia adentro de nuestro grupo. Fíjense el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es una exacerbación de la idea de nacionalidad. Ahora, llevado al extremo, y que tengo que cerrar filas con todos los que tienen mi misma nacionalidad. Pero desde el momento que yo cierro filas socialmente con los que tienen mi misma nacionalidad, los que ya no lo tienen, porque tienen otra nacionalidad, pasan a ser, primero, extranjeros y en 10 segundos, enemigos. Por eso se habla de nacionalismo. El nacionalismo es una distorsión de la idea de nación. El espíritu de grupo es un peligro para el derecho. Porque cuando se rompe este espíritu de grupo, aparece la idea del derecho natural. El derecho natural solo se pudo pensar humanamente hablando, en términos de humanidad, cuando nosotros salimos de ese encierro del grupo o del todo. Si no, era impensable la idea de un derecho natural. Para los griegos era imposible pensar que aquellos que estaban por fuera de su territorio, que ellos imaginaban existían, pero que no podían ver, por eso los llamaban bárbaros, pudiesen tener los mismos derechos que otros, aunque los griegos hablaban de un derecho natural, notoriamente, pero solamente era para ellos. Se rompe este espíritu de grupo y pueden aparecer, entre otras cosas, el derecho. Esto acompañó, este espíritu de grupo, esta idea de la pertenencia a un todo, nos va a acompañar como cultura hasta la modernidad. Pero me voy a detener en un ejemplo importante y muy fuerte de idea colectivista o de filosofía totalizante. ¿Por qué me parece que me tengo que detener en él? Porque si bien es un ejemplo del medioevo, es el argumento. Quienes lo defienden muchas veces no son conscientes de que para defender eso que defienden se tienen que apoyar en un argumento de este tipo. Vamos, dije, Edad Media, un pensador ilustre, Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver cómo la filosofía totalizante o colectivista de Santo Tomás de Aquino va a permitir, entre comillas, justificar algunos comportamientos que nosotros tenemos con otros seres humanos. Santo Tomás Aquino piensa la sociedad y cuando piensa la sociedad dice, la sociedad es similar a un organismo vivo. Por eso esta teoría se va a llamar teoría organicista. ¿Y por qué? ¿Dónde está la semejanza? ¿O qué nos quiere hacer ver Santo Tomás de Aquino? Él dice, un organismo vivo, por ejemplo, un animal, es un compuesto de partes. El todo es el animal. Este animal tiene patas, tiene músculos, colmillos. ¿Qué pasa cuando un animal se lastima? Por ejemplo, si un animal es atrapado por una trampa, nosotros queremos salvarlo. Descubrimos que, por ejemplo, un oso, una trampa para osos, la pata del oso o de otro animal está infectada. No se puede operar, no hay medicamentos. Entonces, hay que cortarla. claro, Para que no, tenemos que para que no amputar. mueras. Amputamos la pata del oso, ¿por qué? Porque la pata del oso es menos importante que la figura oso. Dice, esto pasa y evitamos que se dañe todo el organismo. Dice Santo Tomás, esto también pasa en una sociedad. Si en una sociedad compuesta de partes, ¿quiénes son las partes? Somos nosotros. Si tenemos comportamientos que atentarían en principio respecto del todo, por ejemplo, porque podrían ser contagiosos,
El ejemplo de Santo Tomás o se lleva muchas veces a la práctica cuando en el siglo XX o XXI suponemos que las personas o ciertas personas son peligrosas o generan un riesgo para las demás porque, por ejemplo, pueden contagiar ciertas enfermedades que después se descubren que no son contagiosas, pero como representan un peligro, y generalmente como los griegos, cuando le tenemos miedo a algo, nos diferenciamos rápidamente y los bárbaros tienen que ser contenidos y separados, suponemos que los tenemos que excluir, los tenemos que separar. Incluso no tenemos que contribuir económicamente a darles un tratamiento. Por ejemplo, me refiero concretamente al problema del SIDA. Pero estamos hablando del siglo XX y siglo XXI. En el ejemplo de Santo Tomás de Aquino, nos fuimos muy al fondo de la historia. Entonces, ¿cómo puede contagiar? ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante no es la persona, sino es el todo. En consecuencia, está justificado, y ahí viene toda la justificación de Santo Tomás de Aquino, no solo amenazarlo, no solo castigarlo, no solo dañarlo, sino matarlo. La justificación de Tomás de Aquino más fuerte es respecto de la pena de muerte. Por eso decía que esto es importante. Quienes, si todavía hoy siguen defendiendo la pena de muerte o el exterminio o la eliminación del otro por el motivo que fuere, se están apoyando en una lectura de carácter colectivista, muchas veces sin saberlo, y en una pseudo justificación. Por eso es peligroso para, entre otras cosas, el derecho. Y va a surgir, cerrando la idea colectivista, va a surgir con, no digo de una nueva manera, pero sí con un nuevo énfasis, ¿cuándo va a resurgir? Y va a resurgir como respuesta, como rechazo a la aparición de la sociedad industrial. Ahora vamos a ver la sociedad industrial desde la óptica del individualismo. Pero ¿por qué va a aparecer como lo dejo marcado? Después, cuando ya vaya sobre el individualismo con más detalle, voy a volver a hacer la contraposición, pero todavía nos faltan algunos elementos, al haber empezado por el colectivismo. ¿Por qué? Porque si un sujeto está solo en el mundo, si muchos sujetos están solos en el mundo, y el estar solo o solos en el mundo implica que pueden ser dañados, dominados o explotados por otros, ¿qué se supone que se puede hacer? ¿O cuál sería el remedio? Agrupar a todos esos sujetos. Agrupados todos esos individuos, por ejemplo, los proletarios, se supone que están en mejores condiciones para hacerle frente al mismo problema, pero no conformando una clase social, sino disgregados como meros obreros o como meros operarios. Esto hace que resurja el colectivismo a nivel de aparición de los sindicatos, etcétera, porque parten de una idea, si se quiere, parten de una idea que no está del todo alejada de la realidad. La unidad se consigue en la unión de dos o más personas, por eso se habla de comunidad. La generación de una comunidad, al menos a nivel de clase, y en principio, ¿por qué? Porque común unidad, ustedes saben qué significa comunidad, común unión. Uno y uno separados no constituyen fuerza, uno y uno juntos constituyen una fuerza. Por supuesto, y esto lo analiza Héctor en el trabajo, esta manera de entender al ser humano se trasladó como intento de resolver problemas a nivel político, de organización, y por supuesto, sabemos que de alguna manera estos derivados políticos para llevar adelante esa idea de unidad fracasaron. Pero yo quisiera marcar algo simplemente. No tenemos que excedernos, corremos el riesgo de suponer que el intento de modificar el status quo en base a cierta idea anula la idea
por los errores que pueden cometerse o los excesos que pueden cometerse al tratar de llevar esa idea a la práctica. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque además no nos olvidemos de algo, que después va a surgir del análisis antropológico en el derecho. Somos seres limitados y seres que de alguna u otra manera cometemos errores y que de alguna u otra manera lamentablemente a veces cometemos muchas veces el mismo error. Entonces, suponer que el error en una determinada praxis anula lo profundo valioso de esa idea es desconocer la condición humana. Pero además, dicho sea de paso, contraponer un supuesto proyecto que no fue eliminado en la práctica implica caer en la ceguera de que eso que fue llevado a la práctica de esta parte de Occidente también sigue llegando, entre otros males, pobreza, desnutrición, desigualdad, conflicto. Entonces, el análisis tiene que ser un poco más profundo para no caer en estos clichés. Vamos entonces ahora a la otra lectura. Repasamos. El hombre es un ser para el todo. El todo es lo más importante. Y estamos subordinados a ese todo. Ojo, porque esta idea sigue dando vuelta y muchas veces se encarna en propuestas, en proyectos y en la praxis. Vamos al individualismo. Hablamos de filosofía egológica. Nombre filosófico, filosofía egológica. ¿Por qué filosofía egológica? Porque el término egología viene de estudio, conocimiento del ego, y ego implica yo. No confundir con una teoría muy conocida, muy importante en derecho, que es la teoría egológica, de un autor ya fallecido, de un filósofo argentino que se llamó Carlos Cosio. Él llamaba a su teoría egológica. Diría que las similitudes son muy pocas. Una de ellas es la similitud en el nombre o en los términos. La teoría egológica de Cosio tuvo mucha repercusión a nivel de teoría y a nivel de medio, de información, porque él se trabó en una polémica muy interesante en algún momento con un ícono del pensamiento jurídico del siglo XIX y XX que se llamó Hans Kelsen. Fue una polémica muy interesante, hubo una visita de Kelsen, fue una discusión importante, pero la idea para sintetizarlo, ¿no?, de una manera muy simplista, la idea de Cosio, el núcleo de la filosofía de Cosio era que el derecho era conducta en interferencia intersubjetiva. ¿Por qué no la adoptamos? Lo de conducta en interferencia intersubjetiva, porque el término interferencia liga, vincula necesariamente la idea de conflicto, de potencial conflicto. El derecho es una conducta, o los seres humanos somos sujetos que nos conducimos y que interferimos con los otros. Un poco esa idea que les conté en un ejemplo de Kelsen de una lectura pesimista de la condición humana. Para nosotros el derecho no es conducta en interferencia intersubjetiva, porque tenemos que sacar la idea de interferencia, no de potencial conflicto. Pero no nos olvidemos que Cosio, igual que Kelsen, eran productos típicos de la modernidad. Y la lectura dominante en la modernidad fue la lectura individualista, como lo vamos a contar ahora. Pero antes de contarles lo del individualismo, explicarlo en qué nos basamos para hablar de estos comportamientos, que en definitiva son actitudes frente a los otros. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cerebro? Y dijimos que la neurociencia hacía un aporte importantísimo, porque la neurociencia nos decía
que los problemas al salir al mundo que se nos presentan se intentan resolver por el cerebro. Y que el cerebro necesita para resolver esos problemas información. Y sobre la base de esta información es que intenta responder a las cuestiones que se nos presentan. Y además dijimos otra cosa importante que no hay que olvidar. Dijimos, los seres humanos, ¿qué hacemos? Pensamos. Bien, pensamos, pero pensamos bien o mal, o pensamos, si pensamos bien. Y la respuesta es no. Naturalmente no pensamos bien. Por lo contrario, no. habitualmente pensamos mal. ¿Y por qué pensamos mal? Porque pensar bien, reflexionar, implica un esfuerzo, una tarea importante, el conocimiento y herramientas que habitualmente no tenemos y no conocemos. Por eso, se acordarán ustedes, ante la cuestión, hoy tenemos muchísima información, no total o completa, pero muchísima, buena y mala, y si la tenemos, ¿por qué no resolvemos de una vez y para siempre problemáticas como la pobreza, la desigualdad, etcétera? La respuesta provisoria es no lo hacemos y no lo vamos a poder hacer porque estamos pensando mal. Y ahí aparecía la idea de fetichización, que es convertir un medio en un fin. Cuando convertimos algo que es simplemente un medio y en un fin y lo distorsionamos a nivel de pensamiento, ya no reflexionamos, no pensamos críticamente y aumentamos el problema o no lo resolvemos. Sigamos con esto del cerebro. ¿Cuáles son las actitudes que tiene alguien cuando viene al mundo? Los seres humanos, cuando advenimos al mundo, lentamente y con el discurrir de los días y durante toda nuestra existencia, nos ubicamos en el mundo, nos situamos en el mundo y empezamos a interactuar con el mundo, en principio, imitando a quienes tenemos enfrente. El acceso Ese papá. al nivel de ¿cómo? Ese. Estoy O cursando, sea, alguien quiere- hermano. ¿Vos qué te crees? A ver quién tiene abierto. Bajo la bola. ¿Juan? hay una- Porque no lo puedo silenciar. No, amigo, yo quiero. Carlos, es Juan Quiero Silviano. una Dice. Fíjate a ver si Juan. vos podés silenciarlo. A ver, o si nos escucha. a ver, Ahí está, ahí Espera. lo muteó. Ahí está. Sí, no me ve por sí, pues no me aparece. Ahí ya él mismo muteó su micrófono. ¿Lo muteaste? Lo muteó él mismo. Yo no puedo. No tengo esa ¿Te habla? función, pero. ¿Paulete? ¿Cómo? Sí, por favor. Bien. Pueden abrir el micrófono en la medida que tenga que ver con lo que estamos contando. Así que presten atención al micrófono. Retomo. Nos situamos en el mundo. ¿Qué actitudes básicas, una vez que estamos instalados en el mundo, tenemos ante los que nos confronta? ¿Y por qué quiero trabajar sobre esto? Porque vamos a ver, siguiendo a Kant, un autor que a nosotros nos parece muy claro en toda esta temática, él dice, los seres humanos pensamos, y nos va a servir para ver la antropología, pero de dos maneras diferentes. Él habla de un pensamiento en acción y de un pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo tendría que ver, por supuesto, con lo que llamamos filosofía, pensamiento crítico, pero dice, desde nuestra más temprana edad, cuando hacemos cosas, aunque no lo sepamos, estamos pensando, aunque este pensamiento no implique reflexión alguna.
Y da un ejemplo que me parece contundente. Él dice, supongamos una persona que está manejando un automóvil. Está al frente del automóvil, conoce la situación. Quant, el autor es Remy Quant. Hay un trabajo, o uno de los trabajos está subido al aula virtual. Va manejando un automóvil. ¿Podríamos decir que piensa, que reflexiona? No, no reflexiona, porque si tuviera que reflexionar sobre cada movimiento que tiene que hacer, frenar, poner el guiño, mover, hacer un cambio, el resultado sería un choque en lo inmediato. Pero sin embargo, no podemos decir que maneja como un autómata. De manera sitúa ante la situación, comprende la situación, y es más, dice Quant, si el tráfico está tranquilo, además de observar la ruta, podría hablar con su compañero. Diríamos que está pensando, sí. No es un pensamiento reflexivo, pero es un pensamiento que le permite responder a los avatares del tráfico. Quant dice, esto los seres humanos lo hacemos, ¿y cómo se llama? Pensamos, pero es un pensamiento en acción. Y en ese pensamiento en acción, cuando nos situamos ante el mundo, en el ejemplo del auto, ¿cómo reaccionamos? Y él dice, y esto es muy importante, él dice, tenemos dos maneras, solamente dos maneras, por ejemplo, al manejar un automóvil y pensar en acción. ¿De qué? ¿Dos maneras de qué? Dice, dos maneras de interactuar ante otro, porque marca lo siguiente, vivir en sociedad implica situarse frente a otro. Entonces, cada cosa que hacemos, pensamos o decimos implica tener de alguna manera al otro enfrente. Por ejemplo, manejando podríamos ser descorteses, podríamos no poner las luces, podríamos encerrar a otro, podríamos avanzar sobre un semáforo rojo. Y dice, tal vez aún sin ser del todo ejemplo, porque estábamos muy apurados para llegar a un lugar. Sin embargo, el estar muy apurados implica una actitud de desconsideración hacia el otro. Lo que él llama actitud es una actitud de cierre. ¿Y por qué? Dice Quant que podrían explicar esta actitud de cierre ante el otro. Podría tener que ver con el temperamento, podría tener que ver con la situación. Sin embargo, y aún no siendo conscientes del todo, esto refleja una actitud de cierre. Pero también al mismo tiempo, manejando un automóvil, con las mismas condiciones que el anterior, podríamos cederle el paso a otro, podríamos poner el guiño, podríamos respetar un peatón, podríamos respetar la velocidad, y en ese caso esta actitud, ¿cómo la llamaríamos? ¿Cómo sería esta actitud? Y él dice, es una actitud de apertura al otro. Actitud de apertura y reserva, actitud de cierre, actitud de apertura, son dos actitudes básicas, y las dos actitudes básicas, puede haber matices, pero son las dos actitudes básicas que cada ser humano tiene frente a otro cuando desenvuelve su vida y su existencia a lo largo de su historia. Por eso, profesores, que tanto el pensamiento en Sí. acción como el reflexivo pueden ser individual o social, ¿a eso va ese cuadro? Y ahora vamos a ver, nos falta decir algo sobre el pensamiento. Hasta ahora estamos viendo el pensamiento en acción. Ahora Pero puede veamos, ser, digamos, damos un de los paso dos, más. en distintos Claro. momentos, puede ser individual o social, a eso. Sí, diría una actitud de apertura o de cierre. El pensamiento en acción puede ser una actitud de apertura o de cierre. Bien. Traigamos ahora el pensamiento reflexivo. ¿Qué es el pensamiento reflexivo? El pensamiento reflexivo, dice Quant, es poner distancia sobre lo que hacemos, pensar acerca de la vida. El pensamiento en acción es el que llevamos adelante cuando vivimos cotidianamente, en nuestra pericia cotidiana. Hacemos cosas, nos situamos, pero no podemos decir que pensamos de manera reflexiva. ¿Qué tendríamos que hacer para pensar de manera reflexiva? Primero, tomar distancia de lo acontecido, separarnos de la situación. ¿Para qué? Para pensar si lo que hicimos está bien o mal hecho. Por eso dice él
en el ejemplo del automóvil, supongamos que tenga que manejar y para llegar a un lugar me pase señales de tránsito, ponga en peligro a otros peatones, encierre a otro conductor, podríamos tener, pensando en la noche lo que hicimos, dos respuestas. Darnos cuenta que manejamos de una manera desconsiderada y que eso no puede volver a repetirse, o considerar que estaba bien porque llegamos a tiempo. Al pensar reflexivamente, entonces podemos tener una actitud de apertura o una actitud de cierre. Si yo digo, está bien, y tengo que ir más rápido porque perdí 2 minutos, o digo, no, no puedo hacer eso porque pongo en riesgo al otro. ¿Mm? Ahí tenemos entonces las dos posibilidades, apertura y cierre. Una cuestión importante antes de enfocarnos en el individualismo, porque después vamos a volver al trabajo de Kant, pero me pareció mejor este tamizado o esta mezcla de cuestiones para que se pueda entender. Y después ver en última instancia por qué él lo llama ideológico, ¿no? Pues por ahora eso lo dejamos pendiente. Se supone que las dos actitudes, dice él, deberían coincidir. ¿Qué nos indica, qué nos diría el sentido común? Y si yo pienso en acción de manera aperturista, necesariamente cuando reflexiono también tendría que pensar de manera aperturista o social. Pero, y esto es interesantísimo, dice Kant, precisamente que hay uno de los graves problemas por los cuales los seres humanos no pensamos adecuadamente. Primero, que en la mayoría de los casos no nos damos cuenta que, y esto es lo más, si se quiere, problemático, no suelen coincidir, no hay una armonía, una compatibilidad entre nuestro pensamiento en acción y nuestro pensamiento reflexivo. Esa incompatibilidad puede ser total, lo que ya es gravísimo, o puede ser parcial, pero dice el autor con razón. En la mayoría de los casos, y parafrasea Marx, que es muy probable que estemos equivocados cuando nos pensamos y no seamos lo que nosotros pensamos que somos. Discordancia, vamos al ejemplo. Una persona que en su pensamiento en acción, en su cotidianidad, tiene básicamente actitudes de apertura con la mayoría de sus congéneres, puede, supongamos, ¿qué sería un pensamiento reflexivo, un ejemplo de pensamiento reflexivo? Pensar acerca de la vida. Y pensar acerca de la vida, ¿cómo la podemos hacer? Podemos hacerlo de manera económica, podemos hacerlo de manera educativa, podemos hacerlo de manera filosófica. Pensar sobre el ser humano y, por ejemplo, escribir un ensayo sobre lo que nosotros consideramos el ser humano es. Vuelvo al ejemplo. Esa persona que tiene un pensamiento en acción puede pensar reflexivamente de una manera cerrada o, si se quiere, de una manera individualista. Puede ser muy considerado con los demás, pero al momento, cuando agarra la lapicera a la noche y piensa, trata de escribir un artículo sobre el ser humano, ponele lo que yo les había puesto en el ejemplo. Los seres humanos tenemos que darnos cuenta que somos cada uno un lobo para su semejante. Ahí está pensando reflexivamente, pero de manera individualista, porque está diciendo que los seres humanos vivimos en permanente cierre y debemos vivir en permanente cierre y imposibilidad de conflicto frente al otro. No coinciden, no son compatibles. Y la inversa también es cierta. Una persona que por ahí es desconsiderada, a veces sin darse cuenta en su trato con los demás, puede al momento de escribir sobre el ser humano decir la esencia de la condición humana es la caridad y es la empatía. Es decir, que no haya un equilibrio entre lo que diría, un equilibrio entre lo que se piensa y lo que se hace. Este es uno de los graves males, entrecomillados, nuestro. Generalmente no coincide, o muchísimas veces no coincide lo que pensamos con lo que hacemos. Cuando nosotros, dice Kant, cuando nosotros hablemos del individualismo en el texto, dice él, nos vamos a referir a lo que él llama pensamiento reflexivo individualista. Por eso el ejemplo más paradigmático que va a poner, el ejemplo paradigmático que va a poner es un filósofo, que es Descartes. Pero dice, también en todos los ámbitos de la realidad uno puede pensar reflexivamente de manera
individualista. Y va a poner ejemplos en lo económico, va a poner ejemplos en religioso y va a poner ejemplos en lo político. Repasemos un poco, porque espero que esto se entienda bien. Pensar reflexivamente. Tenemos dos posibilidades. La pregunta ahora sería, ¿uno puede despegarse de su pensamiento en acción, de su temperamento, o necesariamente lo que hacemos sin reflexionar se va a traducir en la reflexión? Dicho de otra manera, si soy muy individualista en la práctica, pero cuando pienso, ¿me puedo alejar de lo que yo hago habitualmente y entonces escribir que puedo ser o debo ser social en todo? Sí, dice Kuhn. El ser humano puede separarse del momento, de la situación, de su temperamento. No va a poder hacer, dice él, es separarse del talante de la sociedad en la que vive. Por ejemplo, dice, si alguien tiene que escribir en una sociedad o está escribiendo, o escribe en una sociedad esclavista, va a ser prácticamente imposible que escriba en términos de libertad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros recibe y forma una especie de aparato para entender la realidad, lo que la realidad misma le transmite. Eso es lo que se llaman los marcos categoriales. Si nosotros hubiéramos nacido en una sociedad esclavista, nuestro marco categorial hubiera sido el de entender la realidad en clave esclavista, lo cual hubiera tornado poco más que imposible que pudiéramos escribir a favor de la libertad. Vuelvo entonces a los ejemplos. Es lo importante para destacar. El pensamiento reflexivo. ¿Por qué? Vamos al ejemplo o hagamos un análisis muy rápido y sencillo de Descartes. ¿Cuál es la importancia de Descartes? ¿Qué importancia tuvo Descartes? Vuelvo sobre esto. Actitud de apertura y actitud de reserva son actitudes del ser humano desde que pone un pie en el planeta. ¿Se entiende esto? Vamos a pensarlo de manera imaginaria. Se puso un pie en el planeta y a partir de ahí, como parte de la condición humana, actitud de apertura y actitud de cierre. Edad antigua, actitud de apertura y actitud de cierre. Medioevo, actitud de apertura y actitud de cierre. Modernidad, actitud de apertura y actitud de cierre. Ahora, según las épocas, el pensamiento en acción puede haber sido cerrado o abierto. Depende de la cultura y de las épocas históricas. Uno pensaría, por ejemplo, que en el medioevo, donde todos los seres humanos estábamos en líneas generales unidos bajo la égida de un Padre todopoderoso, el pensamiento en acción más frecuente, al menos en esas comunidades, por la idea del amor al prójimo, ha sido la actitud de apertura. Pero esto no implica que no hubiera actitud de reserva o de cierre en esa misma sociedad. Por lo contrario, en la sociedad moderna, cuando veamos a Adam Smith y el ejemplo del problema del mercantilismo, vamos a ver a personas que tenían una formación religiosa. Adam Smith era un pensador religioso y era maestro de teología, que sin embargo, en su pensamiento reflexivo fue marcadamente individualista. La importancia, por ejemplo, de Descartes. Algunos dicen, cuando estudiaba filosofía en el ámbito escolar, recuerdo una frase que decía que Descartes era importantísimo porque era el padre de la filosofía moderna. Entonces, y era el iniciador del racionalismo. Después de muchos años, me encuentro un análisis brillante de un filósofo del diálogo francés existencialista llamado Gabriel Marcel, que cuando habla y analiza desde la óptica
de la filosofía del diálogo, el pensamiento de Descartes, dice lo siguiente: el papel, en función de lo que Descartes escribió como filósofo, y creo que la sexta razón dice, fue nefasto para Occidente. Ahora vamos a explicar por qué un pensador como Descartes fue nefasto para Occidente. Pero ya lo podremos decir, seguramente ustedes lo van a entender, que es lo siguiente: si yo actúo de una manera determinada, pero no me pongo a reflexionar sobre si lo estoy haciendo bien o mal, lo hago siguiendo una determinada línea A y no sigo la línea B. Y en algún momento alguien me dice, che, fíjate qué libro interesante este. ¿Por qué es interesante? Porque dicen en qué línea tiene que ir un ser humano. Abro el libro, empiezo a hojear el libro y veo que el escritor dice que actuarse como ser humano es moverse en la línea A. Yo digo, es que curioso. Este autor dice que un ser humano debería moverse en una línea A, y yo lo que hago en la práctica es moverme en la línea A. ¿Qué pasaría? Aparece lo que los sociólogos llaman efecto de retroalimentación. Refuerza algo que yo ya estoy haciendo sin haber reflexionado sobre lo mismo. Es decir, en el caso de Descartes, consigna individualista, comportamiento ya en ciernes individualista en Europa, refuerzo de este comportamiento. Para el que tiene dudas, no. Acá Descartes, que me dicen que es un pensador consagrado, un científico, dice que me tengo que mover en la línea A. Y yo no me estoy moviendo en la línea A, me estoy moviendo en la línea B. Entonces empiezan las dudas. ¿Tengo que ser tan compasivo con el otro? ¿O tengo que serlo menos? Y priorizar mi afán de lucro, Adam Smith. Esto refuerza ese comportamiento. De tal manera que lo refuerza que la idea de Descartes, que es la idea individualista, se empieza a incorporar a los productos culturales. Acá van a empezar a ver el núcleo de lo que nosotros queremos demostrar. Esa idea individualista no es importante discutirla porque tenemos ganas de discutir un punto de vista opuesto. La idea individualista hay que discutirla porque se hizo carne, se hizo praxis, se hizo empiria, se convirtió en el eje de vida de un continente en ese momento. ¿Quién traslada esta idea? Ahora vamos a ver los rasgos del hombre individualista. ¿Quién traslada esta idea de Europa a la América Latina? El conquistador. Ego conquero, dice Enrique Dussel, un filósofo argentino. Ego conquero, yo conquisto. El primero que pronuncia el término yo conquisto antes de Descartes mismo es el conquistador, Cristóbal Colón. Ego conquero, yo, idea eje, vamos a ver el individualismo, yo conquisto. Veamos la consigna individualista y después recuperamos esta idea y volvemos sobre los rasgos. Cliché individualista, el hombre es un ser para sí mismo. Me oyeron hablar del ser, mi inglés nunca fue ni será fluido, pero creo que es algo así como no recuerdo, por ahí si alguno de ustedes maneja el inglés, me va a saber entender o lo puede decir, lo puede escribir. La idea, la consigna de la cultura allende el océano, que dice que el ser humano es un hombre que se hace a sí mismo. Estoy tentado a decir que es una tontería, pero diría, no es, en términos concretos y reales es una tontería, lamentablemente no lo es en términos de cultura, en términos de vida. La idea de que los seres humanos nos hacemos por nosotros mismos. Esa es. ¿Quién fue el que primero introduce esta idea? El que da el puntapié es Descartes. ¿Por qué? ¿Qué hace Descartes? Descartes, lo resumo, Descartes está disconforme, es un científico y está disconforme y pensador con todos los puntos de vista, porque él es un hombre de ciencia y y la ciencia debería dar respuestas unívocas a todos los problemas. Esto es lo que va a ocurrir con la idea de ciencia cuando aparece o se instala la modernidad. Una ciencia exacta que resuelva todos los inconvenientes. Pero Descartes descubre que para cada problema hay al menos dos respuestas. Y que esas dos respuestas no son coincidentes entre sí. Entonces,
parte de un dato real, diversidad de puntos de vista, sobre cuestiones que él cree tendrían que tener una sola respuesta. Entonces, ¿qué piensa Descartes? Dice, me vi ante un problema, porque él dice, yo creo que el sentido común, él habla del sentido común, es un don con el que han sido beneficiados todas las personas. Pero ese sentido común, como la palabra lo indica, nos llevaría a todas las personas a pensar ante los diversos problemas de la misma manera. Sin embargo, dice él, descubro que los seres humanos pensamos con nuestro sentido común en muchas cuestiones de forma distinta. Entonces Descartes dice, ¿dónde está el problema? Y él se responde, el problema está en la manera como usamos ese sentido común. Por eso su libro más importante se llama Discurso del Método. ¿Por qué se llama Discurso del Método? Porque él dice, les voy a enseñar a los seres humanos, los que quieran seguirme, cómo usar esa herramienta que todos tenemos, que es el sentido común. Por eso se llama Discurso del Método. Método es camino, metodología, camino, métodos. Del latín camino. Les voy a enseñar a usar el sentido común. Pero el primero que va a aplicar ese método, dice Descartes, soy yo. Yo mismo me voy a aplicar ese método. ¿Y esto qué implica? Sintetizando, ¿qué implica? Voy a sacar del ámbito del conocimiento, porque él era un científico, como verdades, todos aquellos que tienen dos respuestas diferentes. Esto es lo que se llama la etapa de destrucción radical de lo conocido. Las voy a tirar, vamos a poner, hagamos esta imagen, pongamos esta imagen. Las voy a agarrar y las voy a tirar como si fueran bollos al cesto. ¿Qué descubre? Que después de hacer esta tarea, se encuentra con que no hay ningún conocimiento que quede en pie. Dice Descartes, llego a la conclusión que de todo lo conocido no hay nada que tenga una respuesta unívoca, que no sea discutida, que tenga un punto de vista alternativo. Entonces me encuentro con que no tengo nada. Pero uno de los objetivos era destruir el conocimiento existente y reconstruirlo. No era un iconoclasta puro. Voy a destruir para construir con lo que me quede. Pero claro, está por terminar todo y no tiene nada. Y entonces aparece la famosa frase o apotegma de Descartes. Sin embargo, me estoy equivocando, dice él. Hay algo, y ¿cómo llego a esto? Dudando. ¿Cómo llega a eliminar todo lo que se conocía? Con la duda, dudando. Dudo sobre que esto sea cierto. ¿Por qué dudas? Porque alguien dice que es A y el otro dice que B. En consecuencia, ¿no se ponen de acuerdo? Al tacho de basura. Pero dice, hay algo que no puedo desconocer. ¿Y qué es que estoy dudando? Si soy consciente de que estoy dudando, tengo la certeza y la única certeza de que estoy pensando o que dudo. Y esa certeza no la puedo eliminar, porque me doy cuenta que dudo. Algunos dicen dudar o pensar. Y viene su famosa frase individualista. Por lo tanto, la única verdad que queda en pie es pienso, yo dudo, yo pienso, yo dudo, luego yo existo. Fíjense que la conclusión es tajante, de alguna manera tiene su lógica, pero oculta algo, ¿no? Por supuesto, Descartes para llegar a esta conclusión ocultó como un mago al conejo, uno de los conejos dentro de la galera. Después sé que lo vamos a mostrar. Yo pienso, yo existo. Tan fuerte es la afirmación cartesiana que cuando se le pregunta, pero vos no podrías darnos alguna certeza de la existencia de los otros, dice, no. Para mí los otros, en sentido completo, total, abarcativo, para mí los otros son meramente probables. No puedo afirmar que existan ni que sean verdaderos, ciertos o reales. Es una probabilidad. Tal vez Dios me esté engañando. Él habla del genio maligno.
En realidad no de Dios, sino de un genio maligno. Dicen, ¿y si hay un genio maligno que me hace creer que hay personas y cosas y animales? No es una respuesta que yo pueda dar. Fíjense, con este discurso se instala la idea de yo. Ahora, ustedes se preguntaron, como se pregunta un lingüista muy importante, ¿por qué nuestro idioma, por qué nuestra manera de hablar occidental, fundamentalmente el que conocemos, pero también otras lenguas, madre, usamos y abusamos de la palabra incluso coloquial y cuando escribimos la palabra yo? No es una coincidencia que en nuestra comunicación coloquial y en la escritura constantemente estemos haciendo referencia a esa palabra. Yo, no es una casualidad, no es un dato de color, dice Leckendorf. ¿Por qué no es un dato de color? Porque el lenguaje implica la manifestación como producto cultural del sentido, el talante y la manera en cómo se ven los sujetos que interactúan y se comunican en esa sociedad. Por eso, claramente, nosotros como parte de Occidente, como occidentales y como resultado de la conquista, destrucción e invasión, usamos permanentemente y constantemente la palabra yo, porque de alguna manera estamos imbuidos de esta consigna individualista que como formateo de subjetividades, ¿no?, en un caso nos la impusieron la conquista, destrucción y erradicación de culturas valiosísimas con Colón y otros, nos la impusieron y luego nosotros mismos la importamos. Cuando después de convertirnos en nación, importamos modelos que tenían que ver con algo que ya estaba empezando a consolidarse en el mundo. El hombre es un ser para sí mismo. Me recuerda una famosa frase Protágoras muy lejana en el tiempo, pero que podría utilizarse. O una frase de los griegos, ¿no? Es la medida de todas las cosas, decía Protágoras. Vamos a releerla o a reinterpretarla. Vamos a construirla. ¿Qué quería decir Protágoras? No estaba hablando del hombre, varón, mujer, todo el género humano, todos los habitantes del planeta, existentes y por venir. No. Protágoras estaba hablando del mismo y de sus congéneres. El griego era lo que quería decir Protágoras. El griego, yo, somos o soy la medida de todas las cosas. Esta idea es la que luego se traslada al conquistador, a la famosa idea del ego conquero, y que luego el individualismo a lo largo de la historia de Occidente mutó, se convirtió, estoy tentado de decir, se travestió de muchos ropajes para poder sostenerse en el tiempo. Y para sostenerse en el tiempo, este modelo individualista tenía que incorporar como chip mental, como forma de pensamiento, como marco categorial, esta idea que luego los filósofos llaman subjetivismo, la idea del yo. La idea del yo que irradia ante los demás su importancia y supremacía, y lo que lo confronta es visto como un objeto. Uno de las grandes modificaciones culturales en la modernidad es la aparición de un yo que conoce, el yo de la ciencia, y que todo aquello que conoce, incluido personas y cosas, son considerados objetos. ¿Cuándo eclosiona el individualismo? ¿Cuándo explota? ¿Cuándo se convierte en el talante de millones de personas? En la modernidad. Cuando inicia la modernidad, esta idea explota de Descartes. Descartes todavía está a caballo entre el medioevo y el Renacimiento, explota con la modernidad.
¿Y qué rasgos tiene? Fíjense, yo dije hoy, hubo un intento con éxito de formatear subjetividades. Cuando digo formatear subjetividades, ¿qué estoy queriendo decir? Eh, que los marcos categoriales de una persona se conviertan en marcos inducidos por otros, en maneras de ver la realidad inducido o generado por otros. ¿Y qué era lo que quería Occidente o quiso Occidente siempre? Imponerle a aquellas culturas que estaban alejadas, pocos o millones de kilómetros de ella, un modelo o un patrón de subjetividad o de subjetivismo o de manera de entender la realidad, acorde a qué? Acorde al modelo civilizatorio que Europa trasladó a, por ejemplo, estos lares. ¿Y cuál era el modelo civilizatorio? El modelo civilizatorio se refería exclusivamente a un tipo de hombre particular. ¿Cuáles eran los rasgos de ese tipo de hombre que había que trasladar? ¿Por qué había que convertir a América Latina en un tipo de hombre con cierta subjetividad? Para que fuera funcional al modelo dominante. Y hoy lo sigue siendo así. Para que sea funcional. ¿Qué implica ser funcional? Que los marcos categoriales que a nosotros, importadamente, veladamente, a veces conscientemente, a veces subliminalmente, por la propaganda de todo tipo, hoy diría más media y redes, hagan ver o pensar las cosas de una manera que no es como debemos verla ni como debemos pensarla, pero por supuesto no nos damos cuenta de esto. Por eso el pensamiento crítico, si leyeron, los invito a leer o a releer el trabajo de Abrojo Frías, La derrota del pensamiento, no, que trabaja sobre estas claves. Rasgos con que se formateó las subjetividades a partir de la conquista de América y que hoy todavía como sociedad tenemos, si se quiere, padecemos. Vamos a dar algunos rasgos del individualismo. El primer rasgo, por ejemplo, es, y vamos a, no nos veamos a nosotros mismos, sino como dije hoy, en situación implica que siempre hay un otro. ¿Cómo vemos al otro? Como problemático. El formateo es vean al otro como problemático. ¿Y por qué lo tenemos que ver como problemático? ¿Por qué nos enseñaron a verlo como problemático? Porque uno de los rasgos de la condición humana, entre comillas, que quieren resaltar, es precisamente que el otro es no la posibilidad de congeniar con él, sino un enemigo. La conflictividad, problemático. El otro es problemático. ¿Por qué? Porque es conflictivo. Yo también soy conflictivo. Entonces nos metieron en la cabeza de que el otro es conflictivo y que además el único vínculo que puedo tener con el otro, si es un vínculo, puede terminar en un conflicto. ¿Por qué? Por la competitividad. No la colaboración con el otro, sino hay que competir con el otro. Colaborar con el otro es cursi, colaborar con el otro no tiene sentido. Entonces nos metieron en la cabeza, nos formaron un esquema categorial de pensamiento que con el otro tengo que competir. Pero tengo que competir a tal modo que como objetivo final, en esa competencia, yo no puedo repartir el objetivo. No podemos compartir el objetivo. Está mal compartir el pan cuando no se tiene y se lo busca desesperadamente. O lo como yo o lo come el otro. Y si lo como yo implica que al otro lo eliminé. Y si yo ya no puedo comer es porque el otro me mató. Instalar esa idea de competitividad, que por supuesto tiene como mala palabra a la solidaridad. Lo solidario, la solidaridad nos han metido en la cabeza, es una mala palabra. Dije, problemático, conflictivo, pero esto abre, fíjense que esto abrió una, yo no diría, tal vez coloquialmente la palabra que podamos usar sea justificación, pero yo diría que más que una justificación, sería una explicación, no es una justificación en el fondo. ¿A qué abrió esto? Y esto abrió a que toda idea, punto de vista, cultura,
comportamiento diferente al de los conquistadores. Cuando digo conquistadores, no me estoy refiriendo a Colón, hoy también hay conquistadores, que fueron en contra de lo que los conquistadores querían establecer como matriz. Y entonces, abrió la posibilidad de controlarlos, vigilarnos y castigarnos. La idea de control de la vigilancia y del castigo es una matriz que se construye sobre la base de que no se permite al diferente. No se permite al que piense diferente, al que actúa diferente, al que quiere diferente, al que tiene un tez de piel diferente, al que comulga con una idea religiosa diferente. Fíjense la destrucción de los vínculos religiosos que tuvieron con los que se arrasó con los pueblos originarios, pero se arrasa con los pueblos originarios en punto al talante religioso, no convenciéndolos. Un fray Bartolomé de las Casas decía: lo que tenemos que hacer es convencer al otro que tiene un punto de vista diferente que esté equivocado. No levantarle espada y decirle: si no pensás como pienso yo, no adorás a lo que yo adoro, te corto la cabeza. Y de hecho se la cortaron. Todo eso habilitó ese sistema de control. Habilita, no voy a tener tiempo acá, que es interesantísimo, igual no creo que pueda terminar, pero voy a tratar de que me quede para redondear algo en la clase que viene. No importa, porque este tema es fundamental, tanto como la condición dialógica, al punto de que se introyecta la idea de que una cultura no puede sobrevivir si no hay sacrificios. ¿Saben qué aparece en la modernidad? Porque esto es un invento de la modernidad occidental. ¿Saben qué aparece? ¿Qué aparece? Debajo de esa idea de que una sociedad no puede funcionar de manera ordenada si no hay un sacrificio, va a aparecer la idea de la pena. La pena es una monumental creación ideológica por parte del poder en la modernidad, la pena en todos los sentidos, ¿no? Pero que luego se avaló. La idea de que ninguna sociedad no puede funcionar en armonía o en orden si no se castiga, si no hay sacrificios, si no hay pena de muerte, destruyendo todo un riquísimo entramado de solución de conflictos que tenían las culturas que estaban ya como culturas habitantes de este mecanismo. Y que eran culturas que por supuesto tenían conflictos, pero eran culturas que resolvían los conflictos muy alejados de la idea de que para que esa sociedad se mantenga hay que especificar a otro. Tenían mecanismos muy alembicados de resolución de conflictos de manera comunitaria, asambleares. Esta idea ideológica es impuesta por los generadores y los creadores de matrices o subjetividades al efecto. Y un dato más que es, y hoy lo padecemos, que es la mercantilización de las relaciones sociales. ¿Qué implica mercantilización de las relaciones sociales? La mercantilización de las relaciones sociales implica que el vínculo con otro, si es vínculo, como el otro es conflictivo, tiene que tener exclusivamente o puede tener exclusivamente un contenido de carácter económico. Dije muta, y hoy tenemos un problema que todavía no podemos resolver, porque el individualismo muta política y económicamente al denominado neoliberalismo. En los 70 o en los 80 se produce a nivel mundial y sobre todo en América Latina la aparición de una famosísima escuela que es la Escuela de Chicago, que es el vasotransmisor de ideas individualistas en lo económico. Aparece el Homo economicus. ¿Cómo se formatea a la persona? Porque intercambiar bienes, trocar, existió siempre como parte de la historia de la humanidad. Ahora, el individualismo dijo, pero nosotros tenemos que formatear la subjetividad de los que intercambian. ¿Y cómo formateamos la subjetividad de los que van a intercambiar? Y se formatea de esta manera, generando lo que se llama Homo economicus. ¿Qué es el Homo economicus? El Homo economicus implica la idea de hacernos creer que económicamente somos racionales cuando privilegiamos en toda circunstancia y bajo todo contexto nuestros
propios intereses personales. Y esos intereses personales incluyen como rasgo, vamos a ver que luego que este rasgo es ideológico, es decir, es resaltar un dato que es coyuntural y convertirlo en parte de la naturaleza humana, por ejemplo, el estilo de Adam Smith cuando dice que un rasgo que hace la esencia del hombre es el afán de lucro. Este dato mueve al ser humano, el afán de lucro, y ese afán de lucro implica luego el Homo economicus que tiene que acumular. Claro, porque si el moderno, como lo vamos a ver, resiste la presencia del otro, porque el otro es meramente conflictivo y ya no tiene salida hacia el otro, y había abandonado a Dios, por eso aparece el fenómeno del ateísmo, ¿a qué sale? Negri dice en el trabajo, Héctor dice en el trabajo, ¿cuál es la salida que tiene el ser humano? Si ya no sale a los otros, si ya no sale a Dios, a las cosas. Se tira de cabeza a las cosas. Ya el conquistador se había tirado de cabeza todas las riquezas que tenía América Latina, oro. Ustedes se preguntan, ¿a ustedes no se preguntaron alguna vez cómo es que se construyó, se fueron construyendo enormes imperios occidentales que hoy padecemos? Si no es con el despojo de todo el oro que había en América Latina. ¿Cómo se construyó? No lo construyeron compitiendo en el libre mercado. Bien, pero vuelvo para cerrar la idea del homo económico. Entonces se formatea esta idea. Privilegio todo antes que cualquier cosa. Pero ¿y entonces el crecimiento cómo se produce? Y el crecimiento se produce poniéndonos en la cabeza, y es muy difícil sacársela, cada uno o alguno podrá comprobarlo con su propia experiencia personal. La idea es que hay que acumular. ¿Qué tenés que hacer para ser racional? Y sos racional si acumulás. ¿Y qué es lo que acumulo? Y tenés que acumular capital. Cuanto más capital acumules, más racional vas a ser. Pero el problema formatear a cabezas, ¿por qué se formatea las cabezas de una cultura? Para que este sistema se consolide y vaya, si se formatearon, que todavía no sabemos cómo desprendernos del neoliberalismo, a llegar al extremo, que es la tasa de ganancia. Yo decía hoy la mercantilización del mundo por la tasa de ganancia. ¿Qué implica? Hay que producir, y si no hay tasa de ganancia, no importa, hay que seguir produciendo. Y si el recurso se agota y la tasa de ganancia desaparece, no importa, los recursos no van a desaparecer nunca. Por eso el extractivismo. La tasa de ganancia es lo que sirve. Y si talamos más del 80% del planeta eliminando los árboles, no se va a destruir el ecosistema, no importa, porque vender árboles, papel, es tasa de ganancia. Y lo que interesa es la tasa de ganancia. Es un problema que hay que resolver, muy difícil resolución. Un pensador, para ir cerrando esta idea, que la voy a completar en la clase que viene, un pensador, un austríaco, radicado en Chile, de origen alemán, por eso es mucho más valioso, es muy valioso aquellos pensadores que instalados en el eje del mundo salen de ese mundo. Por eso fue muy importante y fue muy valiosa una escuela de pensamiento que se llamó la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fueron muchos pensadores que se dieron cuenta el problema que generaba toda esta situación de conquista, de invasión, de transculturación, de explotación, y salieron del mismo centro del que en ese momento dominaba. Dicen que el mundo, él dice, si tuviera que graficar con una imagen el mundo, él diría, ¿cómo vería el mundo? Y él dibuja un pino muy alto, que parece ser lo único que queda, que todavía se sostiene, en ese dibujo lineal no hay más nada, pero este pino está inclinado y descubrimos que hay, o le faltan o están rotas muchas de las ramas.
¿Y dónde está el ser humano? Y dice Inkelammer, vayan hacia arriba del pino, y en la imagen, sobre el final, en la copa, y abajo hay 2 o 3 ramitas, hay un ser humano. Ah, te preguntan cuando habla en un reportaje a Frank Inkelammer, ¿quiere decir que usted está viendo al hombre abrazándose a lo último que le queda? No, dice Inkelammer. No, no está completa la imagen. Ah, no se está aferrando a eso que queda del árbol, no, ¿sabe qué está haciendo? El que está en una de las ramas del árbol está tratando de cortarla con un serrucho. ¿Y por qué? Y porque la tasa de ganancia. Corto la rama, la puedo vender. Fuertísima, pero cuando leí ese reportaje y vi la imagen, generalmente las personas geniales nos ponen en un lugar que, en este caso, revuelve todo, ¿no es cierto? Es cierto, la humanidad hoy es la imagen de un hombre que está sobre una rama, pero no está abrazada a la rama para no caerse del árbol, la está serruchando por la tasa de ganancia. Bien, nos va a faltar todavía algunos detalles o algunos datos más. Fíjense que por esto es que tenemos que conocer las antropologías. Por esto, no es una cuestión, dije, insisto, de discusión vana intelectual, es una discusión de praxis, porque el individualismo permeó la práctica de nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestro país en los últimos 500 años. No es un problema de discusión sobre el sexo de los ángeles. Y si en algún momento queremos lograr algo con el derecho, pretendemos lograr algo con el derecho, la única manera es descubrir cuál es la imagen del hombre sobre la que se apoya el sistema jurídico, el sistema económico y el sistema político que nosotros tenemos. Digo nosotros, y soy un poco más amplio, que el mundo tiene hoy. Esta es la única manera, va a ser la única manera, si no estará condenado al fracaso y seguiremos poniendo parches hasta que yo no haya más que parchar en que podamos resolverlo con el derecho. Vamos a ver lo más importante y yo diría lo más jugoso y lo más peligroso todavía. Lo dice el mismo Kant. Dice, ¿cuál es la forma de individualismo más peligrosa? Que nosotros lo sabemos por propia experiencia, porque lo padecemos. ¿Cuál es la forma de individualismo más peligrosa? Y él dice, sin ningún lugar a duda, lo económico, porque lo económico se ha convertido en el eje de la realidad del mundo de la civilización en los últimos 3 siglos. La forma más peligrosa y nociva es el individualismo económico, que va a estar encarnado en la figura de Adam Smith, al que vamos a analizar brevemente en la clase que viene. Vamos a cerrar la... Profe, una consulta antes de terminar con la clase. Ahora que la tuvimos que renunciar y somos libres, ¿vamos a poder hacer el parcial? ¿Ya se pudo resolver eso? ¿Tienen ni idea? No.